y quería preguntarle que me explique a ver qué es lo que pasa con esta decisión de los Estados Unidos de precisamente apoyar la tesitura de nuestro país sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Bueno, me parece un tema interesante, así que Alejandro, gracias por venir. ¿Cómo te va? No, por favor, al contrario, muy bien, gracias a ustedes. Bueno, la primera buena noticia, si uno lo tiene que poner así, es que el tema ha vuelto a la agenda, ¿no? Eso es importante porque lo que nos puede pasar para sostener este reclamo histórico es que esté en la agenda internacional en un mundo tan convulsionado como el que tenemos hoy. Yo no sería, por otro lado, y complementariamente, tan optimista en lo inmediato, porque esto está claro que obedece a alguna interna general, y en particular con el gobierno de Trump, que tiene con el resto de la OTAN, que ya viene teniendo desde hace tiempo, y que ahora se ha profundizado por la negativa, digamos, de sus aliados a sostener y acompañarlo en esta aventura bélica en Irán. Lo propio ha hecho con España, y es una forma, esto supuestamente son mails que se habrían filtrado, es decir, que vienen del Pentágono, no es una posición oficial del gobierno norteamericano, que rápidamente salió a ratificar su posición neutral en este conflicto de soberanía, pero evidentemente ha tenido un efecto no menor porque ha sido, titulares de varios diarios, y el propio, gobierno de Starmer en el Reino Unido de Gran Bretaña salió rápidamente a contestar y a escalar el tema, con lo cual, está visto que para ellos ha sido evidentemente una preocupación, sino lo que uno hace es no darle rodaje. Entonces yo digo, la primera buena noticia, si hay algo que podemos decir en esto, es que el tema Malvinas vuelve a estar en la agenda pública internacional, por lo menos en esta coyuntura. Por otro lado, yo sería muy cauto porque creer que de la noche a la mañana Estados Unidos va a cambiar su alianza histórica con su principal, socio de las últimas décadas, es muy difícil, pero no deja de ser algo bastante, inédito, pues ya sabemos de qué lado estuvo Estados Unidos en el conflicto de Malvinas en el 82 y era inevitable que así fuera, por varias razones que por ahí exceden ahora nuestro tiempo, pero no deja de ser auspicioso desde ese punto de vista, lo que nos conduce a nosotros a mantener esta política de Estado, que es una de las pocas políticas de Estado que tiene la Argentina, que además es un mandato constitucional, con relación al reclamo imprescriptible sobre la soberanía de Malvinas. Lo que sí, por supuesto, cada gobierno tiene su estilo, pero hay que mantener, esa política de Estado y mantenerla vigente, que es a lo que podemos apelar hoy por hoy. Pero además hay un dato que a mí me parece, lo acabas de decir, ¿no? Me parece, debe ser de las pocas cosas que trascienden de gobierno en gobierno y que sigue la misma tesitura, porque cambian los gobiernos, cambia lo económico, cambia lo político, pero el reclamo sobre Malvinas está unificado en esa idea. Sí, lo que han cambiado son los estilos, ¿no? Recordemos la política de la seducción que Canciller Guido Di Tella tenía durante el gobierno de Menem, que de alguna manera se emparenta con lo que ha venido exhibiendo el gobierno de Milei. Alfonsín tuvo otra posición, Sí. El kirchnerismo tuvo otra. Han cambiado los matices, los resultados, han sido más o menos los mismos, pero en ningún caso la Argentina renunció al reclamo permanente, que ese es poder cambiar los estilos, pero no el reclamo, en función de algo que hay que tener claro en política internacional, que es la defensa de los intereses nacionales, que no tiene que ver con afinidades ideológicas, que no tiene que ver con coyunturas, sino con políticas de Estado, con intereses que hay que articular al mediano y largo plazo, y que hay que articularlos con los que tienen intereses parecidos, que en este caso deberían ser nuestros socios. Bueno, podremos discutir si los intereses nacionales argentinos son equivalentes a los de Estados Unidos, pero por alguna razón en este mundo tan aluvional que ha cambiado y viene cambiando mucho, ahora, pasan estas cosas que son en algún punto imprevisibles, pero que, como digo, nos alienta, por lo menos para tener el tema Malvinas en la agenda. Bueno, pero yo le pregunto al doctor Alejandro Marinello, quien está hablando, ¿qué implicaría que Estados Unidos le quite ese apoyo al Reino Unido en su reclamo por Malvinas? Estados Unidos en los foros internacionales y cada vez que se vota en el Comité de Descolonización anualmente en Naciones Unidas, por ejemplo, siempre se abstuvo en estas votaciones. Es decir, no es que ellos se alinean, porque además
hay una posición histórica que ahora el propio Trump ha vuelto a poner sobre el tapete, que es la vieja doctrina Monroe, que es de alguna manera consolidar el espacio americano en favor de ellos como potencia, digamos, continental y frente a los adversarios. Es decir, yo no veo que de buenas a primeras Estados Unidos vaya a abiertamente reconocer la soberanía argentina sobre las islas. Pero haber puesto esto en tela de juicio y cuestionar el apoyo implícito que tiene con Gran Bretaña respecto a lo que Gran Bretaña sostiene, que ellos son los titulares soberanos de las islas, bueno, es un cambio que vamos a ver si se sostiene, porque estamos hablando de una administración. Ustedes saben, todos sabemos, hay elecciones ahora en noviembre, el gobierno norteamericano, como digamos, en general las democracias occidentales cambian, hay que ver si esto es sostenible en el tiempo con el gobierno que lo reemplace a Trump. Pero hay mucha expectativa. Yo no sería, como digo, sería cauto, porque en definitiva estas son cuestiones que se resuelven a mediano o largo plazo, y en la medida que se genere una masa crítica que sea capaz de condicionar a Gran Bretaña a sentarse a negociar, que es lo que dice la resolución de Naciones Unidas del año 65, la 2065, que en definitiva es eso. Hay un conflicto, el conflicto es entre dos partes, es un conflicto por la soberanía y insta a las partes a negociar. ¿Qué es lo que no hace Gran Bretaña? Y no le conviene hacerlo. Si generamos una masa crítica con quienes comparten nuestros intereses en foros internacionales y en el juego de presiones y contrapesos que tiene el mundo actual, las relaciones internacionales actuales, a lo mejor podemos lograr que se sienten a negociar, que en definitiva es la oposición argentina. Hasta ahí podemos aspirar. ¿Y cómo juega la autonomía de los pueblos ahí? Porque dicen que está muy bien la pregunta. Sí. Los habitantes de las islas no estarían muy de acuerdo con... Ariel, el argumento tradicional, histórico que ha tenido Gran Bretaña desde que ocupó ilegítimamente en 1833 en adelante las islas y desalojó a los habitantes argentinos de la época, es que ellos, primero era la prescripción adquisitiva, ¿no? Es largo, pero si yo estoy acá, estoy ejerciendo la posesión pacífica, pública, ininterrumpida, sin turbación, es un instituto del derecho privado que ellos utilizaron, que también se utiliza en el derecho internacional público, y decir, bueno, estoy acá, tengo la posesión material del territorio, más en esa época que había, la conquista era un título, digamos, y luego cambiaron hacia esto que es, bueno, básicamente dos cosas, la autodeterminación de los pueblos y que ganaron la guerra, en definitiva, como los británicos están acostumbrados a ganar guerras y a tener con ellos la victoria. Pero la trampa de esta autodeterminación de los pueblos es que en realidad no es un pueblo autóctono, esto está dicho en la posición argentina histórica, sino que es una población implantada por la fuerza con todas las generaciones posteriores, pero no son autóctonos, es decir, no pueden invocar la autodeterminación de un pueblo que no es tal. Claro. No obstante, ellos hicieron, digamos, una serie de, por ejemplo, el plebiscito del 2003, en la que abrumadoramente, digamos, los isleños votaron para seguir siendo parte del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Bueno, ese es el argumento que ellos utilizan. Nosotros acompañamos la decisión de los isleños, y por eso no hay que caer en la tentación, como a veces han caído el gobierno de Menem y el gobierno ahora de Milei, de creer que ellos, los isleños, tienen una voz en la mesa, porque, como digo, las Naciones Unidas han dicho, es un conflicto de soberanía entre dos partes, y en todo caso hay que velar por los intereses y no por los deseos de los isleños. Los isleños no debieran ser parte de esta discusión y por tanto no tienen el derecho a una autodeterminación que no es tal, porque no es un pueblo autóctono sino implantado. El Comité de Descolonización y la resolución 1514, que es la madre de la descolonización, a la que también la 2065 abreva, que es la de Malvinas, tiene dos caracteres fundamentales: la integridad territorial y la autodeterminación. La resolución que nosotros seguimos sosteniendo del año 65, la Argentina digo, claramente está alineada con la integridad territorial, no con la autodeterminación, porque, como digo, esta no sería aplicable al caso. Bien. La última, esto es para, como comenzaste diciendo, esto es para largo, digo, no es que porque esto haya dicho esto Estados Unidos, mañana recuperamos Malvinas, ¿no? No, digamos,
Hay que generar las condiciones, hay que ver quiénes son nuestros socios, hay que elegir las batallas y quienes nos van a acompañar en esto. Como vos sabés, han cambiado los estilos en diferentes gobiernos, no ha cambiado la política de Estado. Bueno, a lo mejor si generamos las condiciones en todos los órganos multilaterales, Asamblea, Corte, Internacional, más los distintos foros, más allá de lo alicaído que está el derecho internacional, pero es a lo único que podemos nosotros apostar, porque además la propia Constitución Nacional establece que debe hacerse por vías diplomáticas y por el derecho internacional. En buena hora que se siga sosteniendo el reclamo y que sea público. Yo creo que hay que tener una mirada regional, porque en definitiva quienes pueden compartir nuestros intereses son el sur del mundo y puntualmente el cono sur, que es con quien tenemos que asociarnos para esto con generosidad, porque además está la cuestión antártica, que no es menor, está dentro de esta gran discusión. Alejandro Marinello, te agradezco mucho estos minutos, la verdad que es un placer conversar con vos, primero por lo que sabés y lo que nos despertás, ¿no? Pero además creo que para el público también esclarece algunas cosas que por allí los títulos de los medios no son los más apropiados para poder entender qué es lo que está pasando. No, al contrario, el agradecido soy yo, les agradezco mucho. La palabra de Alejandro Marinello, docente de Ciencias Políticas y Derecho Internacional, casi un columnista cada vez que necesitamos hablar de los temas, así que le agradezco su presencia. Y también está en esta mesa